Pero es momento ya de conversar con Mónica Muñoz Nájar. Ella es magíster en Economía y coordinadora de proyectos de políticas de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes. Buenas noches, señora Muñoz, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Joana. Las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Pedro Castillo, por ejemplo, centrándonos netamente en regular el precio o estos anuncios que se habían hecho para regular el precio de algunos productos de la canasta básica familiar, ¿qué tan viables son? Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, sobre el tema de los precios, es una preocupación que creo que todos tenemos, todos lo sentimos cuando vamos a hacer compras, ¿no? Los precios, hemos visto que los precios de diferentes productos han subido, indicadores como la inflación se han incrementado significativamente, ¿no? Hemos tenido una inflación de más de 4%, casi 5% cuando lo vemos de año a año, en el último reporte del INEGI que salió la semana pasada. Entonces, obviamente la inflación es una preocupación, los precios estamos sintiendo que sube, y efectivamente hubieron algunos momentos, algunos anuncios del gobierno que señalaban a que probablemente iban a haber controles de precios, los cuales han sido desmentidos en diferentes oportunidades por el ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Exactamente, En todo porque caso, uno sí. habla de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si los ciudadanos, las personas requieren de ciertos productos, pues los precios se podrían elevar. Y en ese sentido le consulto cuánto puede interferir en todo caso o intervenir el gobierno para generar estabilidad en el precio de los productos. Sí, podemos tener una idea con algunas de las medidas que el presidente acaba de anunciar, que de hecho ya se venían anunciando por diferentes medios en semanas anteriores. Uno es para el tema del precio del gas. Se está volviendo a incluir el balón del gas en un fondo, en un mecanismo que se llama el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Eso, el ministro de Energía y Minas salió hace un par de semanas a declarar que él esperaba que eso reduzca hasta en 10 soles el precio del balón de gas, ¿no? Entonces, eso todavía no queda claro cuánto va a costarle eso al Estado. Tendremos que analizar los números cuando los publique el Ministerio, pero digamos, se esperaría ahí una medida, ¿no? Para controlar el gas, se le ha incluido en el fondo de los precios de los combustibles. Otra medida es el tema de los bonos, ¿no? El bono de ANAPAI, que es el bono que se empezaría a pagar la próxima semana, el 13 de septiembre. Uno de sus objetivos es sin duda ayudar a aliviar la presión que ha tenido el incremento de los precios en la canasta y en la economía de las familias, ¿no? Eso no busca tanto controlar los precios, sino más bien ayudar a las familias a que puedan pagar estos nuevos precios. Ujú. Eso, digamos, son dos medidas que acaba de confirmar el presidente que se van a desarrollar. Y por otro lado, ya vienen más medidas que son de tratar de controlar la incertidumbre que se ha generado en el mercado, ¿no? Todos debemos haber visto cómo se ha incrementado el tipo de cambio tanto en los últimos meses. Y ese incremento de tipo de cambio ya se ha ido pasando a los precios que pagamos en soles. Tal vez pensamos que los dólares no nos afectan porque nosotros pagamos en soles, pero un montón de cosas que consumimos vienen de otros países. A veces Exacto. pagamos alquileres en dólares y esos precios obviamente se han incrementado porque el tipo de cambio ha Y, subido. Entonces, y aquí, Mónica, perdón que te interrumpa, hay que pensar que también se ha aumentado el precio de los servicios básicos en el mes de agosto. Desde agosto ya se ha visto también un aumento en lo que es luz, en lo que es agua. Si bien es cierto, se habla de muchas zonas, por ejemplo, que las casas han tenido que ser alquiladas, muchos de estos alquileres o contratos ya venían rigiéndose en dólares, pese a que no es nuestra moneda. Hay algunos que lo ofertan así y que las personas, los ciudadanos aceptan y ahora se han visto afectados, por supuesto, con lo que sucede, con la subida del dólar. así es, hay una amplia variedad de precios que se han incrementado, como tú señalas, un fuerte ajuste justo en agosto de la tarifa de la electricidad, porque el precio del petróleo se ha incrementado a nivel internacional. Eso no es un tema, digamos, de Perú, pero a eso le sumas el tipo de cambio y entonces el ajuste fue más fuerte, ¿no? Y así pasa en otros servicios y en otros precios. Si tú le sumas lo que está pasando en el mundo, que hay mayor precio del maíz, del trigo, de la soya, del petróleo, a ese efecto le sumas el tipo de cambio. Entonces, a nosotros nos vemos mucho más afectados en el Perú. Y justamente eso es donde el Estado más control tiene, en el control del tipo de cambio, pero un control que responda al mercado. Es decir, que
dé claros gestos, iniciativas y señales, como el nombramiento del directorio del Banco Central, la ratificación del presidente del Banco Central al mercado, de que el Perú es un país estable, de que está bien invertir acá y que la plata no tiene por qué irse del país, ¿no? Una vez que se den esas señales, podemos esperar un control, una rebaja en el tipo de cambio. Se ha estimado que casi el 40% de lo que los precios están subiendo se debe al incremento del tipo de cambio. Entonces sí debemos de reconocer que hay un porcentaje importante que el presidente y el gobierno no puede controlar, es un tema internacional, pero Ahora, hay un porcentaje significativo que sí podemos controlar. ¿es viable o es momento de hablar de un control del precio, por ejemplo, de los medicamentos o de otros productos que son justamente para el cuidado de la salud? Ayer el ministro de Salud, Hernando Ceballos, no quiso ser muy puntual, digamos que esquivó esta pregunta, pero digamos, estamos en el momento también de hablar de un control sobre medicina, sobre el precio de los medicamentos. Sí, ese es un tema bien delicado, sobre todo porque debemos de considerar que el principal comprador de medicamentos en el país es el Estado peruano, ¿no? Salud, los hospitales del MINSA, las postas, la sanidad policial, ellos son los que compran el gran porcentaje de medicamentos en el país. Entonces, realmente establecer controles no va a tener tanto efecto porque en agregado, el fuerte es el Estado, ¿no? Entonces, realmente lo que se necesita es seguir mejorando la logística que tiene el MINSA y con está el centro de logística que se abrió en el 2019 y que se vino reforzando el año pasado sobre la compra de insumos en salud. Seguir reforzando un poco esa logística que tienen y las negociaciones que puedan tener con las empresas farmacéuticas. Esa es la mejor manera de beneficiar a la población, porque ahora muchos de nosotros tenemos que comprar medicinas en farmacias porque no tenemos acceso, no hay cuando vamos a la posta, ¿no? O sea, ahí hay un tema logístico que en verdad está La generándonos necesidad al final. de salir a buscar a otros lados. Exacto. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en la Noticia 360. Mónica Muñoz Nájar, magíster en Economía y coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Son las 9 de la noche con 15 minutos.